Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Como siempre, un placer enorme saludarles a ustedes. Les invitamos a estar pendiente también de la serie de manifestaciones que se han programado, de acuerdo a información que el día de ayer, por cierto, desde tempranas horas de la tarde, casi noche, estuvimos informándoles a ustedes sobre el desplazamiento de trabajadores municipales en protesta por el no otorgamiento del dinero FODES que necesitan las alcaldías para trabajar. Ayer en el programa en directo con Ernesto López Radio TV Digital estuvimos dando esa información en la que se nos había informado precisamente que varias alcaldías este día iban a iniciar una serie de manifestaciones manifestándose precisamente por tal causal. Así es que desde ya manténgase usted pendiente, porque nuestros noticieros también estarán dándole cobertura oportuna e informándoles a ustedes acerca de los desplazamientos tal y como lo estamos viendo en estas imágenes, que es el desplazamiento del cual estaba hablando William hace unos minutos. Este es el sector, señor productor, si me corrige, del sector de San Marcos, ¿sí? Autopista Comalapa, así es, en efecto. Vemos ahí el desplazamiento de trabajadores municipales en demanda de su exigencia por la necesidad de contar ya con el dinero del FODES. Así entiendo estarán otras alcaldías también este día haciendo sus respectivas actividades con motivo de presionar al Ministerio de Hacienda para que se haga cuanto antes posible el otorgamiento de este dinero que viene de las partidas del presupuesto general de la nación. Así es que vamos a estar muy pendientes de esta situación. Quiero darle la más cordial bienvenida esta mañana a la doctora Mónica Ayala Guerrero. Ella es directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, con quien vamos a hacer varias evaluaciones del trabajo al frente de la institución. Entre ellas, una de las más recientes, el día de ayer, denunciaron actos de corrupción, supuestos actos de corrupción en la construcción del Seguro Social de San Miguel. Doctora, buenos días, qué gusto me da saludarla y tenerla por primera vez acá en nuestro programa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí también es un honor estar este día con usted en esta entrevista y pues poder hablar lo que es la institución y todo lo que traemos planeado para esta administración. Muy activa, la he visto, por cierto, desde su llegada, su nombramiento, visitando hospitales y clínicas del Seguro Social, y ya vamos a hablar de eso. Quizás nos vamos a ir a lo más contemporáneo. El día de ayer, junto a otras autoridades de gobierno, decían que denunciaron, mejor dicho, la supuesta corrupción que gobiernos anteriores realizaron precisamente en la construcción del Seguro Social de San Miguel, que es el hospital regional, entiendo, doctora. Sí, de hecho el día de ayer hicimos un aviso público y este día nos vamos a dirigir a la Fiscalía para hacer un anuncio de este caso porque hemos encontrado irregularidades. Como gobierno del presidente Nayib Bukele no estamos dispuestos a tolerar ningún acto de corrupción ni de omisión y si encontramos algo pues tenemos que denunciarlo. Ya corresponderá a las instancias respectivas el trato que le den. Ahora, ¿de qué tipo de situaciones anómalas se encontraron o evidenciaron ustedes en primera instancia en la ejecución de esta obra, doctor? Como primer punto, el atraso inminente de una obra que tenía que haber sido finalizada en 59 meses y debía de haber sido entregada en marzo del año 2019 y a la fecha no ha habido mayor avance a pesar de todas las comunicaciones que se han tenido porque hay un arbitraje o un problema en medio de UNOPS con IBT, que fue la constructora contratada. Entonces, empezando pues a revisar y ya con una investigación que había realizado mis anteriores predecesores, veíamos que todo había partido de un acuerdo que no tuvo plenos poderes o autorización por parte ni del presidente ni de Cancillería para poderse realizar. Según el derecho internacional y según las mismas opiniones del área jurídica de Cancillería,
todo acuerdo y cada enmienda que se realice con organismos supranacionales debe de contar con plenos poderes. Pues estos acuerdos solo pueden ser hechos o por el presidente o por el canciller de la República. Cualquier otro funcionario que haga cualquier trato con una instancia supranacional debe de contar con plenos poderes. Entonces todo se derivó de un acuerdo marco que se dio en el 2013 que sí contó con plenos poderes, pero en el que solo se hacía un convenio como de cooperación. De ahí cada acuerdo o cada trato que se hiciera con una supranacional y cada enmienda más si disponía de sacar dinero de la institución debía de pasar por Cancillería. Entonces, evidenciando que un acuerdo que se inició con 59 millones, de repente ya lleva, pues progresó a 83 millones más gastos de arbitraje y otros, sumando 120 millones, nos llamó la atención qué había pasado y si esto no había sido legal o había partido de un acuerdo legal. Entonces, revisando, verificamos que no tenía plenos poderes, hicimos las consultas a Cancillería y se nos informó que sí, en efecto, no tenían las autorizaciones debidas para poderse haber realizado. Estamos hablando, según escuchaba al doctor Conan Castro, de una cifra de alrededor de 120 millones de dólares, doctor. Sí, exacto. De hecho, el acuerdo comenzó que el hospital iba a costar 59.5 millones, de ahí fue aumentando con múltiples enmiendas hasta que a la fecha se tienen 83.6 millones de costo del hospital. También llegaron avisos este año de que se encontraba en un arbitraje porque cabe mencionar que el problema es que en este acuerdo complementario que suscribieron las anteriores autoridades del FMLN fueron tan lesivas que dejaban al ISSSTE sin ninguna defensa y lo único que correspondía a la institución era pagar. No podíamos quejarnos, estábamos exentos del proceso, entonces todos los costos que se dieran adicionales iban a ser cubiertos en su totalidad por la institución, proveniente de aportaciones directas de nuestros derechohabientes. Entonces, los 83.6 millones más los impuestos que no se calcularon por ser una empresa internacional la que ofertó del 20%, que ya suman casi 17 millones, más los gastos de arbitraje que están teniendo desde marzo del 2019 IBT con UNOPS, que esto es a nivel internacional y que el seguro ha estado exento por cláusulas de confidencialidad de qué está pasando, en qué país se está desarrollando, absolutamente todo, pero sin embargo debemos de pagar los gastos. Ese arbitraje ya va por 16.7 millones. A marzo más o menos de este año no sabemos cuánto ha recorrido al momento, más los gastos del buffet que está llevando el arbitraje del licenciado Sáenz, que lleva $785,000, más gastos con la auditora Cali Mayor de $750,000, haciendo un redondeo son casi 120 millones. O sea, lo que está ahorita en el arbitraje, en la discusión de ver de quién tiene la razón. Exacto. O a quién le queda la razón. Entre IBT y UNOPS, no hay entre nosotros. Hay un bufete salvadoreño que mencionaron, y el que me menciona, perdón. Sí, el buffet de Sáenz. Entonces todos esos gastos, entonces nos llegan las cuentas, hay que pagar $785,000, hay que pagar $750,000 a Cali Mayor, entonces solo ir sumando, sin tener una entrega del hospital nos llamó la atención. Y ya 120 millones en mis visitas, como usted bien lo decía, porque no soy ni seré una directora de escritorio, o sea, no puedo verificar y hacer un diagnóstico situacional real del ISSSTE si no lo conozco. Y si no veo cada esquina de los hospitales y saber lo que está pasando. Porque muchas veces a mi escritorio va a llegar todo coloreado, maquillado y no veremos la realidad. Entonces, en mis visitas me percato de tantas carencias en los hospitales para nuestros médicos, para nuestro personal, para nuestros pacientes, nuestros derechohabientes, y pensar todo lo que pudiéramos haber hecho con esos 120 millones que no está cerrado, porque cabe decir que esto seguirá aumentando. Falta pagar a los 22 contratistas, a los 22 empresas que se han subcontratado en San Miguel, y que también en una de las cláusulas dice que todo lo que se subcontrate deberá ser pagado por el ISSSTE. Entonces, ¿a cuánto irá a ascender esta cuenta si seguimos con un arbitraje que no ha terminado y que no se ha solucionado? Entonces, ahí fue que
empezamos a revisar y dijimos, eso no puede seguir pasando, tenemos que denunciarlo y es lo que haremos este día. Ok, me llama la atención que detrás de todo esto también ha estado de por medio la OPS de Naciones Unidas, o UNOPS se llama, ¿verdad? Que ha estado precisamente dándole seguimiento a todo el proceso financiero para la construcción de toda esta obra. ¿Qué papel entonces estaba jugando la UNOPS en esta situación? Porque en uno de sus tweets usted dice, los gobiernos del FMLN establecieron acuerdos ilegales con la UNOPS para el manejo de los fondos que han sido dañinos para el pueblo. ¿Se ha prestado la UNOPS para, digamos, llegar a tener esta situación de sospecha de corrupción en la construcción de esta obra del Hospital Regional del Seguro Social en San Miguel, doctora? Lo que yo mencionaba es que el acuerdo que se suscribió con UNOPS era ilegal porque no contó con los plenos poderes para su revisión total. Okay. Cancillería tendría que haber hecho una revisión del acuerdo complementario que se suscribió para haber protegido más a la institución. En ningún momento es que UNOPS se ha prestado a una acción ilegal. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas vela por la transparencia y hemos trabajado muy bien con ellos y desgraciadamente que estas cosas pasen y que no solo han pasado en estos países, tenemos que denunciarlas, o sea, no vamos a hacer omisión a esto y nosotros vamos a establecer todos los caminos necesarios que sean con la ONU y con UNOPS para poder continuar estas relaciones. Desgraciadamente, el haber utilizado este medio, haberlo hecho de una manera ilegal y que lo declararía nulo, en el caso del fiscal lo considere así, hace que se haya evadido todos los mecanismos legales de contratación del dinero del pueblo, se evadió todos los caminos de rendición de cuentas, entonces básicamente se utilizó otra instancia para no seguir un camino establecido que a nivel nacional no se hubiera permitido. Entonces, todos estos caminos de las Naciones Unidas bien utilizadas son de gran provecho para la nación y nosotros queremos seguir teniendo estas buenas relaciones y vamos a luchar por eso. ¿Qué es lo que habrá fallado entonces? ¿Fueron factores de fiscalización o de Contraloría Interna, doctora? Básicamente con este acuerdo se dejaba al IS de que daba los TDR o los términos de referencia y UNOPS contrataba y hacía todo el resto de cosas. El punto está de que los TDR fueron realizados, 29 empresas retiraron la base de licitación, pero curiosamente solo una ofertó. Y las otras 28 empresas se quejaron y sin embargo se adjudicó porque había cumplido los tiempos que UNOPS decía. Entonces, aquí va a que probablemente, ya eso no me compete a mí decirlo, pero se habrá beneficiado o las empresas habrán tenido acceso a esto y las otras 28 fueron excluidas. Entonces IBT, que es una empresa de dudosa reputación, que tiene problemas en todos los países donde ha estado, eso es lo que nos llama la atención, porque solo una empresa oferta, se adjudica y es una empresa con un recorrido bastante tortuoso y si lo revisamos, usted lo puede revisar en las redes, en los medios y vamos a ver que está asociada a actos de corrupción en todo el mundo. Hay países como Haití que lo han dejado completamente sin terminar todas las obras que comenzaron, en Panamá, en Perú, hasta en países de Europa. Entonces, de hecho, se asoció a mucha corrupción hasta en los gobiernos de Martinelli. Entonces, si ya revisamos, solo una empresa oferta y es una empresa con serios problemas a nivel internacional. Entonces, pues llama la atención y hay que hacer una revisión de esto. Doctora, le hice la pregunta porque uno de sus homólogos, un exdirector del Seguro Social, el doctor Ricardo C. Arruanet, en una de sus cuentas hace unas horas, él decía que la denuncia que se estaba haciendo era falsa. Lo digo así textualmente, falso, penoso que tengan que fabricar, dice, casos para generar noticias, especialmente porque solo avanzaron 15 meses, un 3% en la construcción del hospital. ONUES y UNOPS han sido aliados por años gestionando proyectos y comprando también medicinas y vacunas a menos costos para el país. También agrega ese otro elemento.
De hecho, son un aliado, como yo lo mencionaba, valioso y seguirán siendo un aliado valioso. Sin embargo, nosotros también nos documentamos, hicimos las consultas debidas y si un acuerdo lesivo, porque podrán tener acceso a este acuerdo en el cual se deja al LIS sin ninguna competencia, sin ninguna manera de defenderse, no podemos quejarnos de absolutamente nada de lo que pase y solo tenemos que pagar. Y nadie fuera de la institución, como lo tenía que ser Cancillería, veló por este acuerdo. O sea, ¿qué pasa ahí? Eso es lo que nosotros hemos denunciado, que este acuerdo debía de haber pasado por Cancillería, porque es Cancillería la que hace la revisión con las otras instancias que tengan relación y que se necesite tener un control, como el Ministerio de Hacienda, entre otras, para ver si este compromiso que se va a adquirir como país no será lesivo o no traerá problemas. Además, prácticamente se delegó a administrar fondos públicos por un ente privado. Entonces es lo que nosotros hemos visto, y o sea, si esto hubiera tenido todos los canales como los plenos poderes, ¿qué nos hubiera tocado? Simplemente decir, bueno, esto fue lesivo para la institución, todo esto se gastó, el hospital hubiera costado tanto y costó el triple, o no sé, porque tendríamos que hacer un análisis y una auditoría para ver cuánto tendría que haber costado el hospital, pero ahí es cuando decimos, hubiéramos dicho simplemente se gastó esto, pero evidenciamos, nos documentamos, preguntamos a Cancillería y no se dio todo esto, entonces nos toca denunciar. Acá hay algo que surgió de una manera ilegal y entonces, si nació de una manera ilegal, no estamos denunciando a un OPS, ojo. O sea, simplemente nosotros estamos denunciando que se hizo un canal inadecuado para hacer esta contratación. Entonces, si no fue legal, sería nulo. Y doctora, todos los gastos en los que se ha incurrido, ¿sí?, ¿a quién le quedarían? Porque doctora, el instituto ha perdido. Yo recuerdo, yendo un poco en retrospectiva, yo recuerdo que en diciembre del 2018 hubo una foto de inauguración de estas instalaciones y se hablaba precisamente de un avance casi completo de esta obra. Incluso el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, entregó 2 edificios A y B y asimismo verificó los avances de la construcción de otros 4 de las instalaciones que tiene el hospital y hablaban precisamente de que la obra estaba ya prácticamente concluida, ¿no? Pues al momento no ha sido finalizado, son 7 edificios. Le falta, no opera a cabalidad, doctor. Son 7 edificios, no han sido entregados en su totalidad y hemos evidenciado en las partes que se han revisado 824 hallazgos importantes. De hecho, hemos evidenciado un paso de tuberías de aguas negras sobre los quirófanos donde van a ser operados los pacientes. Esto no es posible. Imagínense en medio de una cirugía que nosotros nos estén operando porque tuvimos un accidente cuando andábamos en San Miguel, se rompe una tubería. O sea, no es posible. Hay varios hallazgos, como en el edificio C se evidenciaba que las columnas habían sido hechas con un hierro de mala calidad, lo cual ponía en riesgo la estructura. Se ha evidenciado inundaciones en un edificio que no ha sido entregado ni en su totalidad. Recuerdo que para un invierno fue una situación bien caótica encontrarse con una de las salas completamente inundadas y todavía no ha sido entregada la obra. Y es cierto, en los últimos meses no ha habido mayor avance, pero es por el arbitraje en el que se encuentra IBT y UNOPS. No es culpa de la actual administración ni del gobierno del presidente. Como se trató de poner que qué pena que en los últimos 15 meses solo haya un avance del 3%. Sí, qué pena, porque se hizo un mal acuerdo desde el inicio. Ahora, usted decía que luego del proceso de auditoría es que han detectado todo esto. O sea, hay una auditoría previa a lo que vendría a ser ya un peritaje concreto a partir de una investigación de la denuncia que van a hacer este día en la Fiscalía, entiendo. Sí, nosotros nuestro Departamento de Infraestructura ha revisado y de hecho este día he mandado nuevamente a hacer una revisión para levantar si hay más hallazgos o no, pero sí hemos encontrado y tenemos documentados varios hallazgos con los cuales no podríamos recibir en su totalidad la obra, pero sin embargo en el acuerdo lesivo nos deja que no nos podemos quejar.
Usted decía también, en referencia a algunas declaraciones que daba en la conferencia de prensa, que por años esta institución ha sido como la caja chica de muchos. Es decir, el dinero es más fácil sacarlo de ahí para poder hacer cualquier cosa, pero ¿qué pasa con los controles, digamos, pertinentes y legales que debe tener una institución, como es el caso del Seguro Social, que es una institución que es de nosotros, los trabajadores, los patrones, que es de nosotros, ¿no? No es del Estado. Es de los trabajadores. Es muy importante decir que el Seguro Social, si bien es una autónoma, es la única institución encargada de brindar seguridad social en El Salvador. Y a nivel, bueno, por un acuerdo internacional de los derechos humanos, en su artículo 22 dice que es deber del Estado brindar seguridad social a toda la población. Por eso es que el Seguro Social tiene una relación tripartita entre el Estado, entre los trabajadores y entre los empleadores. Entonces, es muy importante saber que durante mucho tiempo, sí, el Seguro Social ha sido prácticamente la caja chica de los gobiernos anteriores, pero muchos de los hallazgos o se desaparecen o la misma Corte de Cuentas los ha declarado permitidos. Si vemos, bueno, hace poco hubo un intento de privatización del Seguro Social que gracias a Dios quedó ya encajonado, pero mencionaban en las declaraciones que el Seguro Social era la caja chica. Pues sí, ha sido la caja chica. Si hacemos una revisión, es solo los gobiernos de Arena se robaron alrededor de 60 millones. Desde Majano, Ana Vilma Escobar, o sea, pero esas son cosas que si usted revisa quedaron o suscribieron o vencieron o no se logró atrapar a las personas, etcétera. Ahora, por el interés directo que tiene del colectivo de San Miguel y del Oriente, que entiendo es del cual se benefician todos los derechohabientes, ¿la obra o el hospital regional funciona en qué porcentaje, doctor? Actualmente solo estamos utilizando, la obra en sí se está utilizando solo uno de los edificios para tratar a pacientes con COVID. O sea, solo para eso hemos utilizado ahorita un área del hospital. Pero esto es por la emergencia. Y porque no se nos ha entregado la obra como tal. ¿No se ha entregado la obra como tal? No nos han entregado. No se ha hecho la entrega final de la obra. Y entonces esta inauguración que hicieron, que se hizo en diciembre, donde me gustaría a mi productor que pusieran esta fotografía, donde se inauguró, esto fue en diciembre de 2018. Entonces solo fue posar para la foto. Sí, de hecho actualmente se cuenta con 6 rentas para distribuir a los diferentes pacientes que se atienden en San Miguel y están siendo atendidos en condiciones infrahumanas. O sea, y eso es lo que estamos luchando por cambiar como administración actual del presidente. De hecho, hemodiálisis está destinada a una de las áreas de un hospital privado. En el hospital militar se está atendiendo ginecología y pediatría, así como en otras áreas. Entonces, está todo lo que no es COVID distribuido en diferentes lugares, no en el Hospital Regional de San Miguel. Ok, voy a hacer de alguna manera un comparativo entre lo que puede ser tener la obra completa en lo que podría ser una parte ahora de atención a la emergencia como se tiene. Ahí está la parte de esas imágenes, se está confundiendo con lo de la concentración que están haciendo abajo. Me gustaría, productor, que me dejara las imágenes de esta inauguración de la obra. Este es el Hospital Regional del Seguro Social de San Miguel. Ahí está la fotografía. O sea, cuando se hizo esa fotografía no estaba concluida la obra entonces. No se ha concluido en su totalidad. Probablemente parcialmente, pero no está entregado como tal el 100% del proyecto. Doctora, ¿esta obra vendría a solventar qué parte de las necesidades que tienen los derechohabientes para San Miguel? Porque entiendo que tiene una gran capacidad, es un hospital regional, entiendo. Básicamente se calculó en su momento que iba a atender un total de 215,000 derechohabientes, con proyecciones al 2030 de 251,000 derechohabientes de 4 departamentos de la región de Oriente. Y a pesar de esto, se hizo un cálculo, un edificio así de grande como se veía en las imágenes, va a albergar 160 camas.
haciendo una relación de una cama por 1000 habitantes, dejamos hasta en déficit según la población que se iba a atender. Okay. Entonces, esa era otra de las cosas que evidenciamos, hacer un gran edificio y desperdiciarlo, porque se podría haber pues aprovechado más. Tendrá 160 camas, 64 consultorios, 5 quirófanos para cirugías electivas, 3 quirófanos para cirugías de emergencia, áreas de emergencia y área de cuidados intensivos, que se ha dicho también. Otro de los hallazgos era de que los motores de los aires acondicionados estaban contiguos a las unidades de cuidados intensivos, lo que creaba vibración y estos pacientes, que son pacientes delicados, que van a tener monitores cardíacos u otros equipos, se pudieran ver hasta problemas en la ejecución de una unidad de cuidados intensivos con un motor vibrando contiguo directo a las unidades de cuidados intensivos. Son parte de los hallazgos que se han ido documentando. Bueno, que es normal entonces ver el uso del dinero que se ha tenido del Seguro Social para otras actividades. Lo vimos también con el caso de la construcción del Hospital El Salvador, con 25 o 30 millones de dólares. Básicamente eso también ha sido, pues no sé si mal anunciado o mal manejado, pero existe un convenio histórico entre el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el Ministerio de Salud desde el año 2002, en el que se hacen préstamos de servicios y se pagan a través de mismos servicios, medicamentos u otras cosas. Nuestros financieros van cuadrando. Si hay algún medicamento que el Ministerio de Salud no tiene, pues hace un préstamo en base a este convenio y el Seguro Social lo da. Ahora, durante la pandemia se dio un préstamo de 25 millones que en un momento se manejó como dicho sea de paso, un convenio de préstamo de equipo. Sin embargo, como se ha evidenciado, el Hospital El Salvador ha sido y será un legado para el país. De hecho, el hospital más grande de la región para COVID, halagado por otros países, criticados por el nuestro, pero sin embargo este hospital ya no será transitorio, sino que será un hospital permanente. Pero ese dinero se va a recuperar, deberá pagarlo el Seguro el Ministerio de Salud o el Seguro Social, porque es de los trabajadores. De hecho, eso era lo que les iba a decir, que hace más o menos un mes recibimos ya una nota del ministro en el que pedía cambiáramos el convenio, porque ya no iba a ser un préstamo de equipo, sino que el Ministerio de Salud va a hacer el pago de estos 25 millones, ya sea a través de prestación de servicios, a través de inmuebles, a través de medicamentos, que ya nuestros financieros hagan el cruce. Ya el Consejo Directivo aceptó la nota enviada por el doctor Alaví y ya ha comenzado un trabajo entre ambos jurídicos y entre ambos financieros de ambas instituciones en las que se cuadrará. No es un robo, como se ha tratado de manipular, sino que es un convenio que se hará hasta público y podrá ser auditado cuando se paguen estos 25 millones. Ok, interesante. Bueno, nos queda claro que entonces para este día harán la denuncia oficial, solo para cerrar el tema, porque quiero aprovechar también conocer su lectura de otras visitas que frecuentemente, como usted bien lo dice, no es de escritorio, sino de estar presente en las unidades, conociendo cómo está el servicio y cómo se le está prestando toda la área de médica hospitalaria a los derechohabientes. Para hoy se presenta entonces la denuncia. Haremos oficial. el aviso a la Fiscalía. Aviso. Un aviso. Ya la Fiscalía definirá cuáles son los delitos y cómo procesará esto. Nosotros haremos un aviso de las irregularidades encontradas con todos los papeles que se han logrado resguardar y se presentará y ya la Fiscalía definirá qué pasará. Ok, el COVID como pandemia no ha pasado todavía, lo tenemos vigente. ¿Cómo está la consulta externa? Eso creo que es bien importante también, porque es parte de la consulta que están haciendo, preguntas que están haciendo nuestros televidentes. Estos y otros elementos los vamos a abordar después de esta pausa comercial. Gracias a usted por estar con nosotros. Ahí teníamos imágenes de la concentración que están haciendo trabajadores en el paso de nivel sobre la autopista Comalapa y también el sector de Planes de Rendero. Me decían que hay que tener cuidado, transitar por esa zona, sobre todo para evitar cualquier tipo de congestionamiento que pueda tener a raíz de esa concentración que están haciendo trabajadores municipales en esta zona. Así es que nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros.
con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. También se nos informa que en el sector de la zona del Puente Colima, en Chalatenango, hay concentración también de trabajadores y protestas precisamente con relación al tema de la exigencia que están haciendo trabajadores municipales por el tema del FODES. Le agradezco mucho a nuestro director de prensa por la facilitación de esta información, que me imagino ya en producción también la tienen, donde se les estamos nosotros también orientando y llevando la información para que tengan ustedes las precauciones del caso y evitar algún tipo de contratiempo. Repito, el ambiente es un poco, digamos, muy denso, de personas de trabajadores que se manifiestan en la zona del Puente Colima en Chalatenango. Continuamos nosotros acá en el estudio conversando en esta primera parte del programa con la doctora Mónica Ayala, directora del Seguro Social. Directora, la situación del COVID todavía se mantiene. ¿Cuál es el estatus que tiene de atención versus la consulta externa y otro tipo de atenciones que el Seguro Social tiene para los derechohabientes? Pues el COVID ha venido para quedarse, o sea, de hecho vemos como grandes potencias a nivel mundial han visto ya hasta segundas olas de esta enfermedad. Actualmente a nivel del país, gracias a Dios, se encuentra bastante controlada la situación. De hecho, en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social hubieron 16 centros destinados para hacer algunos centros transfer, o sea, se estabilizaba el paciente, habían pequeñas áreas de ingreso, y 4 centros que sí fueron destinados totalmente para COVID. Actualmente hemos visto un descenso de alrededor del 90% de los casos de ingreso que tenemos. Hemos reducido totalmente y cerrado espacios, recuperado espacios. De hecho, el Hospital General, que es uno de los hospitales más grandes del Seguro Social, a mi llegada tenía varias áreas y varias alas de los pisos destinadas para COVID. Hemos tenido que ir limpiando poco a poco y ya destinando un área específica, porque tenemos que ir recuperando las áreas hospitalarias para poder empezar cirugías electivas, servicios electivos, que la pandemia nos vino a dejar en una deuda mayor y en una mora mayor a la que ya se tenía como institución. Entonces, hemos reactivado en un 50% la consulta externa, hemos reactivado las cirugías electivas, hemos destinado el Hospital Policlínico Roma para usarlo totalmente para los casos de cirugías electivas pendientes. De hecho, 2 de los quirófanos los hemos destinado para ayudar a cirugía oncológica y ginecología oncológica, para poder saldar esa mora que teníamos. Y ahorita ya lo único que nos falta reactivar es la consulta odontológica, que no es de emergencia, que se reactivará en la 3ª semana de octubre. Actualmente hemos tenido que tener no el 100% de la apertura, porque sabemos que tenemos que tener el distanciamiento, evitar las aglomeraciones. Entonces estamos tratando de clasificar a los pacientes por colores, o sea, si tienen un riesgo inminente, si necesitamos una atención más rápida, y así hemos ido verificando cómo reactivar la consulta en los pacientes. Hemos contado también con teleasistencia, con doctorís, y hemos tratado en esta nueva normalidad, porque el COVID nos ha venido a enseñar que ahora necesitamos pues valernos más de la tecnología. Hemos tratado de ayudar a nuestros pacientes a través de teleasistencia o telemedicina. Hemos tenido despacho domiciliar de medicamentos para evitar que nuestros pacientes que van por recetas repetitivas a la consulta tengan que ir a las instituciones y aglomerarse, y más que todo porque la gran cantidad de pacientes que tienen recetas repetitivas, en su mayoría a veces son mayores de 60 años, que son la población de riesgo que tenemos que cuidar. Es decir, no se está negando, digamos, como la atención
a estas personas que en su momento de emergencia las necesitan. Porque alguien me decía acá, ¿cómo puedo yo saber si voy a ser atendido por un tratamiento de gripe? Decía yo que pueda tener. Sí se atienden. En ningún momento de la pandemia, ni en lo más duro de la pandemia, la emergencia estuvo suspendida. Suspendida, okay. O sea, las emergencias se han atendido en su totalidad, los controles a embarazadas, aún los controles oncológicos se han llevado casi en su totalidad, en un 90%. Y las cirugías de emergencia en ningún momento fueron suspendidas. O sea, hay que saber que hay una emergencia y que hay un control subsecuente por una enfermedad. Entonces, lo que se frenó fue aquellos controles subsecuentes a las enfermedades, las consultas externas, cirugías electivas, pero en ningún momento nada de emergencia. Ok. ¿Se puede hablar entonces de reapertura o siempre ha estado abierto entonces para poder atender estas emergencias? Las emergencias estuvieron siempre abiertas. Lo que ha habido es una reapertura de la consulta externa o de aquellos casos de consultas subsecuentes o de cirugías electivas. A mi llegada reiniciamos las cirugías cardiovasculares. Ahorita en septiembre se iniciaron los trasplantes renales. Entonces estamos trabajando en pro de la institución por reactivar poco a poco todos los servicios, porque tenemos que saber que no solo hay COVID. A eso voy. O sea, hay enfermedades que demandan la asistencia y en ningún momento las emergencias se vieron cerradas para nuestros pacientes. Por ejemplo, el tema de oncología, que conocimos recientemente de algunas situaciones bien difíciles para estas personas, por ejemplo. ¿Sigue la atención para ellos? La atención oncológica no se ha frenado en ningún momento. De hecho, a los 15 días, creo, menos de que yo llegué, hicimos una visita al Hospital de Oncología para verificar y en ningún momento se suspendió la atención oncológica. Las quimioterapias ambulatorias continuaron, la atención de los pacientes de oncología. De hecho, aquellos pacientes que estaban estables y que muchas veces solo se está viendo revisión de exámenes o controles subsecuentes, se les ha brindado asistencia teleasistencia por parte de hematología y oncología. Entonces, no es que se ha frenado la consulta ni de los pacientes de mayor riesgo, que son los pacientes oncológicos. Estos se siguieron atendiendo y los que solo tenían que ver algún examen, un control subsecuente, que no necesitaba su asistencia en el centro, se vieron a través de telemedicina por hematólogos y oncólogos que han atendido durante toda la pandemia de manera presencial y de manera virtual. En términos porcentuales, estamos ya operando en un 80-90% el trabajo completo en el Seguro Social. Prácticamente emergencia el 100%, oncología el 100%, solo la consulta subsecuente se ha aperturado en un 50%, porque tenemos que aperturarla de manera ordenada y ahí es donde avisamos a los pacientes para que puedan asistir. Pero sin embargo, me puede preguntar, ¿y el otro 50% qué pasará? ¿Se quedará sin medicinas? No, extendemos sus recetas y estamos viendo de qué manera ordenada los colocamos para que vayan después de estos pacientes que necesitan una atención más pronta, pero ningún paciente se va a quedar sin medicinas. Hemos extendido las recetas en los meses para que los pacientes que tienen controles subsecuentes y están estables no se queden sin sus medicamentos. Doctora, el protocolo de seguimiento que está llevando a cabo la organización, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, creo, y usted no me dejará mentir, por lo menos he estado viendo unos informes, en la que se le está dando seguimiento a las consecuencias o secuelas que la pandemia del COVID está dejando. Y uno de los principales problemas que se está identificando, y quizás lo voy a decir, y perdóneme que me coloque por delante porque también fui un impactado de primera línea en esa situación del COVID, que es el tema de la salud mental, especialmente por todo el estado nervioso con el cual queda afectado y muchas personas las expresiones de depresión y de ansiedad que están presentando. La cuarentena fue otro aspecto que también vino a crear un problema, el encierro, el miedo, la preocupación, que han sido factores que han venido a afectar el tema de la salud mental. ¿Hay algún plan específico dentro del trabajo que se tiene para poder atender este factor?
De hecho, la atención psiquiátrica y psicológica de emergencia se atendió el 100% aún durante la pandemia y como usted bien lo mencionaba, de verdad, el COVID, o sea, nadie se esperaba cómo esto nos iba a venir a cambiar la vida a todos. Ha afectado la salud mental de muchas personas, el estrés que nos genera, o sea, no tenemos la normalidad a la que estábamos acostumbrados, tenemos que salir con mascarilla, alguien estornuda o tose y todo el mundo se queda petrificado alrededor. Sí, todos se corren. Y capaz que es una alergia. Entonces, de verdad, nos ha venido a cambiar la perspectiva y ha alterado la salud mental de muchos pacientes. Muchos han aumentado de peso durante la pandemia porque la ansiedad de estar comiendo al estar encerrados, también todos los cambios económicos que ha traído esta enfermedad a nivel mundial, entonces ha afectado la salud mental. Y nosotros como Seguro Social hemos tenido un proyecto que se ha mantenido durante toda la pandemia, que es un número de atención de 24 horas para salud mental atendido por psiquiatras en el Hospital Policlínico Arce. De hecho, en mis visitas hablábamos con los médicos y nos explicaban cómo la consulta telefónica había sido tan importante porque por lo menos podían desahogar o decir cómo se sentían y sirvió tanto porque se ha dicho de paso, no ha sido solo para derechohabientes. Este número ha estado abierto a la población en general. Los psiquiatras atienden a las personas que hacen la llamada 24 horas, los 7 días de la semana, y ellos detectan si este paciente es un paciente de riesgo, si va a tener una ideación suicida o un problema serio de depresión, lo derivan a los centros de salud mental que tenemos en 12 de los centros en el Seguro Social, y si no es derechohabiente, lo derivan a nivel nacional en los grupos de salud mental que hay. Entonces, como instituto hemos estado apoyando a la nación desde cosas tan importantes como la salud mental y que muchos pueden ver como algo, no, es normal, acostúmbrate, o sea, esto ya va a pasar. Acostúmbrate a ver a Ernesto cabizbajo, algunas veces más elevado. No, pero es cierto, tiene que ver mucho eso, el estado anímico. Doctora, ya para finalizar, ¿qué impacto ha tenido la visita sorpresa que seguramente usted ha tenido en las unidades? Digo esto porque gran parte del reclamo, la denuncia del derechohabiente es precisamente el tema de la atención que recibe a veces en estas instalaciones. De hecho, me he caracterizado por eso, que aparezco de manera sorpresiva en los hospitales, en las unidades médicas. ¿Por qué? Porque quiero ver de primera mano cómo están. Si yo aviso que voy a llegar para que tengan la alfombra roja, limpien todo y quiten a todos los enfermos del camino, de nada me sirve. Claro. Entonces necesito ver la realidad, la sobresaturación, el exceso de trabajo que muchas veces el personal tiene o la falta de calidad de atención. Sabemos que son problemas históricos, siempre se ha quejado, los tiempos prolongados, me tratan mal, pero en esta administración de verdad queremos cambiar esto. En las visitas hemos visto los daños a la infraestructura de la mayoría de centros, faltas de mantenimiento, que son las cosas que queremos cambiar y que hemos ido, que era lo que me dolía al ver esta cantidad de dinero que hablábamos. O sea, el Hospital Médico Quirúrgico surgió después del terremoto por una emergencia y sigue a la fecha un hospital de emergencia como el centro de atención casi que de cuarto nivel del país, con el lugar donde hacemos cirugías cardíacas, trasplantes renales, cateterismos cardíacos o procedimientos tan importantes. Entonces, en mis visitas he podido documentar los daños a las infraestructuras, poder ver qué está pasando. Yo le digo, por favor, a los directores y administradores, dejen sus escritorios. O sea, muchas veces en las visitas he hallado personas que andan hasta en otro lugar buscando una atención, y eso es lo que, si todos nos preocupáramos por traducir eso a cada persona, las quejas serían menos. Pero también es importante decir, o sea, no solo es el derechohabiente, es el trabajador, el recurso humano es lo más valioso que una institución tiene. ¿Y cómo voy a exigir a alguien si está llenando 1000 recetas en calor, en una silla incómoda? Entonces, de verdad es como un equilibrio, y esta administración quiere eso, o sea, mejorar la institución para el trabajador, pero también para el derechohabiente. Sé que es una tarea difícil, sé que todos lo han prometido, pero esperamos
de verdad tener cambios que se traduzcan en una mejor institución. Pero es la mejor forma para encontrar bien cómo está la casa como tal. Doctora, me dio mucho gusto conocerla y tenerla por primera vez en el programa y conocer precisamente la visión que lleva usted con relación a la proyección de modernización que debería de tener el Seguro Social. Y en el marco de esta denuncia de supuesto acto de corrupción, pues interesante la información que tenemos, vamos a darle seguimiento, somos un medio de comunicación con equilibrio, con imparcialidad, y vamos a buscar a los actores a los cuales se ha señalado para conocer también la versión de ellos sobre esta denuncia que el día de ayer hicieran precisamente del Hospital Regional del Seguro Social de San Miguel. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Gracias por la invitación y pues también ha sido un placer estar este día acá. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar acerca de ahora qué está pasando con relación a este tema de las alcaldías y especialmente con la recolección de la basura, especialmente del cierre de los botaderos que están siendo objeto por parte de algunos trabajadores municipales. Vamos a hablar precisamente con Marta Evelyn Batres. Ella es diputada del Partido Arena y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, y estará también con nosotros Rebeca Cervantes, diputada del Partido Gana, así como también Andrés Espinosa. Andrés conoce muy bien los aspectos que tienen que ver con las necesidades urbanas y el comportamiento que esto tiene. Es más, él tiene un proyecto desde hace mucho tiempo que se conoce San Salvador, otra ciudad es posible, y vamos a tener interesante debate sobre este tema de la recolección de basura. Esto en unos minutos, nos vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, sí, en efecto, es una alarma la que se está generando a partir de esta situación del cierre, o mejor dicho, de la obstaculización que están recibiendo los botaderos de basura, a raíz de que los camiones no pueden, recolectores no pueden entrar a poder depositar estos desechos. Todo esto es producto de un conflicto que se ha generado entre la alcaldía, los trabajadores y, según el alcalde Ernesto Mason, también motivados política y electoralmente hablando por el ministro de Gobernación, Mario Durán, incluyendo también el de Trabajo, entre otros trabajadores y dirigentes sindicales. Una situación que sin duda alguna amenaza la salud del Gran San Salvador por la falta de recolección de basura. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida a 3 de nuestros invitados, con quienes vamos a hacer un análisis y un debate sobre lo que está pasando. Unido a esto también está el tema del FODE, que por cierto hemos visto ya la cantidad de manifestaciones que han hecho trabajadores de varias alcaldías en todo el territorio nacional, donde se están manifestando porque se haga entrega precisamente de este dinero que les pertenece. Quiero darle la más cordial bienvenida a la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, la diputada del Partido Arena, Marta Evelyn Batres. Marta Evelyn, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. De verdad lo hice en privado, pero públicamente también me alegra un montón tenerte nuevamente aquí frente a las cámaras y dirigiendo esta prestigiosa entrevista. Un saludo también a quienes me acompañan en este panel para hablar de temas importantes esta mañana. Así es, quiero saludar también a Rebeca Cervantes, diputada del Partido Gana, quien también estuvo, y desearle que qué bueno que estemos acá contando el cuento, ¿verdad? Así es, ¿verdad, Rebeca? Bienvenida. Literal, estamos contando el cuento, gracias a Dios, y pues al igual que muchos salvadoreños, yo feliz de tener una nueva oportunidad prácticamente en la vida, al igual que tú, y de igual manera saludando a mis colegas en este momento para tratar temas de nación. Así es, y la honra y gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Andrés Espinosa, qué bueno verte de nuevo, y sobre todo también en este contexto de la situación por la cual te hemos traído, sobre todo porque tú conoces muy bien las aristas, las partes sensibles que tiene San Salvador a través de tus estudios frecuentes que haces de que San Salvador es otra ciudad
posible, ¿cierto? Bienvenido, Andrés. Pues hombre, mira, primero los amigos, nos preocupamos por los amigos y créeme, no estuviste preocupado y estuviste en nuestras oraciones. Pues aquí, bendito entre las mujeres, vamos a poder dar todo nuestro pensamiento para bien de la ciudad. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ustedes están examinando esta situación? Voy a comenzar, les voy a pedir por cuestiones de tiempo la prudencia del tiempo de 1 minuto, minuto y medio. Pueden interrumpirse sin atropellarse para poder desarrollar una buena dinámica sobre estas dos problemáticas, sobre estos dos enfoques que he puesto de la problemática que está pasando actualmente. Hay en varios puntos del territorio nacional manifestaciones de trabajadores que están pidiendo que se les entregue el FODES. San Salvador tiene un problema de recolección de basura, donde también se están desde luego manejando términos de obstaculización a la administración actual de Ernesto Mason. Voy a ver, comienzo con Marta Evelyn y el resto tienen la palabra. Bueno, en primer lugar, Ernesto, has tocado dos temas sumamente importantes y trascendentales para el desarrollo del país. Uno es la manifestación que han tenido que salir a las calles los alcaldes, los empleados municipales, exigiendo al gobierno que se cumpla la ley, porque esto no es una manera antojadiza de tener algún tipo de ingresos por parte de las alcaldías. Estamos viendo que muchas alcaldías incluso han tenido que cerrar operaciones, lo cual precisamente es grave para el manejo cotidiano día a día de los municipios. Esto no se trata simplemente de bloquear el trabajo de los alcaldes, sino que están bloqueando a la ciudadanía. Y creo yo de que la manera ya desesperada de los alcaldes porque se cumpla la ley es lo que están haciendo. 4 meses de FODES, que esto se puede traducir incluso hasta en la salud, en la recolección de la basura, que es lo mismo que vamos a hablar, y obviamente las operaciones de los municipios. Es inaceptable que 4 meses no se les haya otorgado el FODES, siendo una ley de la República. Insisto, vaya mi solidaridad no solamente a los alcaldes, a los empleados municipales, sino a los pobladores de los municipios más afectados, que dicho sea de paso, Ernesto, son los municipios más pobres del país, no los municipios grandes que tienen más ingresos. Por otro lado, tú mencionabas el tema de la basura. Este es un problema en San Salvador, este es un problema que empezó el pasado 28 de septiembre y sin duda alguna está generando un caos, poniendo en riesgo la salud de los capitalinos. Si quieres separamos las dos cosas para llevar bien los temas, nos quedamos primero con el primer para poder abordarlo. A ver, Rebeca, ¿qué piensas tú del primer tema, del tema de FODES y también Andrés? Y luego entramos al otro tema, San Salvador, que es otro de los, para poder delimitar bien la discusión esta mañana. Ok, Ernesto, con el tema del FODES, decirle a nuestros amigos televidentes que realmente el FODES no es para pagar salarios, así está específico en la ley. Si bien la Asamblea Legislativa hizo una reforma ahora que pues tuvimos pandemia a través de un decreto transitorio para que pudieran los alcaldes manejar hasta el 100% del FODES, no es específicamente para pagar salarios. Esto es bueno que lo sepan los empleados de las comunas, porque muchas veces no les dan la información completa, simplemente los mandan a la calle y no saben realmente por qué se están manifestando. El FODES no es para pagar salarios. Además, aparte de que no es para pagar salarios, solo poniendo el caso de la alcaldía de acá de San Salvador, el FODES no le alcanzaría para pagar planillas. El FODES no cumple para pagar planillas. El alcalde de San Salvador necesitaría mucho más para pagar la planilla de sus empleados. Entonces, esto es más que todo una presión política por la coyuntura que estamos teniendo como país, y es bueno que la gente lo sepa para que no se deje llevar solo por lo que ve en las calles. Todos tenemos derecho a manifestarnos, eso sí, hemos visto las manifestaciones también en los botaderos de basura, pero hay que saber por qué se están manifestando. Y esto es más una presión política, un ataque al gobierno, que lo que representa realmente el FODES. Aquí tenemos imágenes en vivos que nos están llegando. ¿Qué sector es, señor productor? Para Soyapango también, en el sector de Soyapango se han postrado algunos vehículos recolectores que también
han manifestado digamos, este pronunciamiento, Rebeca? Sí, veíamos que la gran parte de empleados que están marchando, o por lo menos eso veíamos en imágenes en la mañana, llevan sus uniformes del Departamento de Recolección de Desechos Sólidos y aparte de eso llevan las unidades de desechos sólidos. O sea, como que quienes están manifestando entonces solo es el Departamento de Desechos Sólidos. A ver, no esta pregunta para Evelyn y para ti también. Ernesto Mason cree que detrás de todo esto hay una manipulación política electoral. ¿Qué piensan ambas? Bueno, yo voy a empezar. Es evidente, Ernesto, que existe una manipulación política sobre esto. Qué casualidad, en realidad, de que quien se pone al frente de toda esta actividad es el candidato a alcalde por Nuevas Ideas y ministro de Gobernación. Ayer, risiblemente, diría yo, porque la ciudadanía ya no le dan a tol con el dedo, viene y se ofrece de mediador. En realidad es totalmente risible y lesivo para la inteligencia de los capitalinos y de los salvadoreños decir que él puede mediar cuando la manipulación viene directamente de él como ministro y candidato, insisto, a Nuevas Ideas para la alcaldía y del ministro de Trabajo. Lo duro de esto, Ernesto, es que en el camino se pasan llevando a la ciudadanía. Estamos en medio de una pandemia. San Salvador es un municipio que genera entre 700 y 800 toneladas de basura diarias. Alrededor ahorita ya van más de 3.000 toneladas diarias de basura que se están generando y que no han podido tener una disposición final. ¿De qué sirve en realidad que en la asamblea se haga el trabajo que se debe de hacer? El año pasado nosotros aprobamos la Ley de Gestión Integral de Desechos Sólidos y Fomento al Reciclaje, una ley que ya está en vigencia precisamente desde febrero, que fue publicado en el Diario Oficial. Esta ley también establece sanciones y le recuerdo yo también al ministro de Medio Ambiente que él es el ente rector de esta ley que debe también de generar y de estar presente en estas acciones políticas. Quiero la reacción de Rebeca y voy contigo porque necesito ver el escenario político para ver a la parte técnica contigo. Perfecto, ¿te parece? perfecto. Ok, veamos. Bueno, yo estoy de acuerdo con Evelyn cuando ella dice de que no es un problema de recolección de desechos sólidos, así es, pero no estoy de acuerdo con lo que ella menciona que es con tinte político. Hay un punto específico que tenemos que tener bien claro y es que a los empleados y el dinero de los empleados se respeta. Y acá el problema no es de que tengan cerrado porque les dio la gana cerrar el botadero de Nejapa. El problema es que el alcalde de San Salvador se ha quedado con las retenciones de los salarios de los empleados y esto no viene desde el 28 de septiembre, esto viene desde hace 7 meses. Esta acción está tipificada como delito. De hecho, son 8 años, de 4 a 8 años de prisión, los que establece la ley por apropiación o retención de cuotas laborales. El problema acá es mucho más profundo y hay que entenderlo de esta manera, que no es lo mismo ganar $4,200 a ganar un salario mínimo y que aparte de eso le estén quitando su dinero. Hay más de 50,000 empleados que se han visto en estos problemas. Y ahora en la alcaldía de San Salvador hay incluso madres que han sido despedidas por ir a interponer una denuncia y decir que le están reteniendo su dinero. Todos esos empleados están ahorita en riesgo de perder sus casas, ya no tienen crédito en la banca porque han quedado mal, porque según la banca ellos son los que no han pagado, cuando literalmente el alcalde ya aceptó que tiene un problema para poder pagar las retenciones salariales. Ese es dinero de la gente, no podemos tocar el dinero de la gente. Y es tanto así como se maneja la realidad de esta, Marta Evelyn, de retención de una cuota que entiendo que eso es legal, ¿no? Es ilegal, perdón. Bueno, si hablamos de retención de cuotas, y me encanta escuchar a la diputada, porque entonces da la razón también a los más de 2,000 empleados que viven ese drama ahorita que ella está hablando, con retención de salarios. Depende de la óptica que lo veas, Ernesto, si es a conveniencia política y como razón de publicidad,
o si son acciones concretas en beneficio de los salvadoreños. Aquí estamos hablando de que estás poniendo en riesgo la salud en medio de una pandemia. Bueno, ¿Cuántos desechos se están dejando en las calles? Residuos hospitalarios, guantes en las calles, mascarillas infectadas en las calles, simplemente por cerrar a través de turbas la disposición final de esos desechos. Incluso Bueno, pero yo hay te que quiero decir, la separarlo. justicia siempre Porque llega, no es culpa Ernesto, de y la- esta mañana de la gente que hemos esos visto desechos que estén ahí. el Tribunal Medioambiental ha tenido que generar una medida cautelar de apertura inmediata. Eso es cumplir la ley. Ok. Imagínate, Ernesto, que incluso se vieron unos videos donde directamente el encargado del Departamento de Desechos Sólidos o del CAM incitaba a ir a poner los camiones de recolección de basura afuera del botadero de Nejapa para que simplemente incitaran a una contienda entre los empleados que están haciendo esta protesta. Eso también es un delito. Okay. Aparte, hay que separar el tema de los salarios porque a la Asamblea ya se le dio una opción para que le paguen a los empleados, que la Asamblea no ha querido hacer nada, no es culpa del ministro de Hacienda. O sea, a la Asamblea se le dijo, está bien, le vamos a pagar primero a los empleados, después a los asesores y después a los diputados. Sí. Pero los diputados no quieren. Entonces, ¿de quién es la culpa? El paquete completo. Te doy la palabra cuando regresemos. Voy a la pausa y regreso ahora sí contigo, Andrés. Así que aguántate un poquito. Quiero ejercer mi derecho de invitado. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, estas son imágenes de Santiago Texacuango. Son imágenes que nos están llegando en vivo también de concentración de trabajadores, de obstaculización del tránsito por esta zona, así como también otros puntos de acceso a la capital. Ya se encuentran cerrados, según el reporte que tenemos de nuestros equipos, entre ellos la carretera Comalapa, Troncal del Norte y Autopista de Santa Ana. Esta información el día de ayer en el programa en directo con Ernesto López Radio TV Digital estuvimos dándoselas de primera mano porque nos llegó la información que esto se iba a generar. A ver, Andrés, cuéntanos, por esta situación, ¿cómo la observas tú? Este tema que obviamente gravita sobre la base del discurso y la confrontación política electoral, sabiendo que San Salvador puede ser otra ciudad posible. Mira, ustedes recordarán que don Benito Andión, cuando se fue de El Salvador, dijo: en este país la palabra negociación se entiende. Estoy dispuesto a negociar si vos haces lo que a mí me da la gana. A partir de eso, creo que es evidente, súper evidente, que necesitamos iniciar un camino que nos permita ponernos de acuerdo de alguna forma. Fuera de cámaras, aquí ellas dos ya encontraron un punto que coinciden. ¿Sí? Y ¿En el fútbol o qué? en el fútbol las dos le van al Real Madrid, yo le voy al Barça. Bueno, ese es un punto de partida. Quiere decir que no estamos peleados en todo. Y eso es lo que tenemos que construir. Mira, con el tema del FODES, ciertamente hay una coyuntura política que creo que debe de resolverse políticamente. Pero creo que este nivel de problemática que tenemos debe de empezar a verse con verdadera profundidad y a resolver, o por lo menos intentar, sentar una base que resuelva el verdadero problema de los municipios. Yo me he recorrido centenares de municipios en el país y lo que me he encontrado es que solo hay 2 municipios, 2 que no están quebrados económicamente. Todos los demás tienen un ahogamiento financiero impresionante. Impresionante. Y con respecto a la basura, todos los municipios, el primer rubro de su presupuesto es pagar planilla.
Pero el segundo es la basura. El segundo es el tratamiento, es qué hace con la basura, no el tratamiento, eso ya es un tema más avanzado. Número uno, si nosotros no empezamos a hablar siquiera del tema de resolver el problema financiero de todos los municipios, entonces va a ser difícil que logremos una solución integral a esto. La coyuntura es grave y a nosotros como ciudadanos nos está afectando gravemente en todos los sentidos, ¿sí? No solamente porque un plan como el que tú siempre has manejado, un plan como el que siempre tú has manejado, está relegado en este momento a raíz de esa confrontación o pluralidad política que hay hoy en día. No está relegado, no existe, nadie quiere hablar. Te voy a poner un ejemplo, ya que los salvadoreños nos gusta ver para afuera. Hay ciudades en América Latina que no suben impuestos, ni crean impuestos, generan utilidades. Y aquí hay una empresa de distribución eléctrica que pertenece a una de esas ciudades, donde el presidente pues es el alcalde local en el momento que le toca ser alcalde. Las utilidades que generan en El Salvador se utilizan en parques, en seguridad, en educación, en cultura de esa ciudad. Pero ¿cómo puede una ciudad tan bella como tenemos en Salvador recoger de ello un factor que es la basura para ser punto de peligro como está hoy en día? No sé si se han dado cuenta, pero en cada esquina hemos encontrado promontorios grandes de basura, ¿no? Precisamente por eso te estoy diciendo que la alternativa es, bueno, hay un pleito político, ¿se van a seguir peleando políticos? Sí, bueno, ni modo, pues, como dice don Benito, si vos haces lo que yo hago, nos ponemos de acuerdo. Pero creo que es importante que la gente que estamos fuera de todo esto y tenemos una visión de ciudad, que no nos gusta la ciudad que tenemos, pero a pesar de eso no nos queremos ir, sino que queremos transformarla, dejemos de empezar un proceso de discusión. Por ejemplo, ellas tienen una herramienta valiosísima y es la toma de decisiones. A eso iba. Marta Evelyn, ¿cómo se trata este tema o cómo se está viendo o cómo se está examinando este tema en la Comisión de Medio Ambiente? Pues precisamente, bueno, este día, incluso la plenaria pasada, yo presenté una pieza de correspondencia solicitando un recomendable para el ministro de Medio Ambiente, para el director de la Policía Nacional Civil, para el ministro de Defensa y el procurador de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque es el rol que nos toca también hacer. Para nosotros, así como dice acá el amigo, es poner a la ciudadanía como prioridad. Con la salud de la gente no se juega, y menos se juega a una política sucia y barata electoral. ¿Qué te quiero decir? ¿Cuál ha sido nuestra parte, Ernesto? Y te lo voy a insistir. Desde febrero de este año, la Ley de Gestión Integral del Manejo de Residuos de Desechos Sólidos y Fomento al Reciclaje. Tú acabas de tocar ese punto, cómo se transforma el tema de los desechos. Aquí no solamente se está poniendo en riesgo el tema medioambiental, se está poniendo en riesgo la salud, pero también la economía de aquellos que se dedican precisamente, que son los menos favorecidos, al tema del reciclaje y de poder recoger esos desechos que puedan ser fomento. ¿Cómo vamos a desarrollarnos en este sentido, Ernesto, si no estamos implementando una ley que nos tardamos muchísimo tiempo como asamblea para hacerla? ¿Podría contemplar la Comisión de Medio Ambiente llamar al alcalde y llamar a los actores que están siendo mencionados en este conflicto? Claro que sí, y va a ser un tema que yo voy a abordar esta tarde, porque ahora tenemos Comisión de Medio Ambiente precisamente, y llamar al ministro de Medio Ambiente, porque te insisto que según la ley, el Ministerio de Medio Ambiente es el ente rector, porque estás afectando precisamente el medio ambiente. Queda claro que también debería de estar involucrado el ministro de Salud. Sí, tengo acá un tuit de hace una hora del alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Dice: Juzgado Ambiental emite medida cautelar y ordena a Astran desalojar las turbas enviadas a por Mario Durán, dice, y Rolando Castro deben retirarse, y PNC debe de permitir la entrada y salida al relleno sanitario de desechos de San Salvador. Se hace justicia, gana El Salvador y muestra a la gente. Vamos a ver, Rebeca. Realmente no gana El Salvador, no ganan los empleados, gana el capricho de un alcalde que se ha quedado con las cuotas laborales, las retenciones laborales de los empleados.
es realmente lamentable ver que ha optado por ir a esa instancia y no por entablar un diálogo con sus mismos empleados. Lamentable acudir a la justicia, aquí, a la ley. Aquí es terrible. Algo delicadísimo. Mira, quien pierde en realidad es la ciudadanía. Sí, totalmente. ¿Ves? Yo les hago una pregunta a mis colegas. No, si ellos ganaran $300 y les quitan parte de su salario y ustedes con eso van a pagar su casa, están poniendo en riesgo la vida de sus hijos, la vida de su familia, se van a quedar en la calle, ¿les parecería correcto y justo? ¿Has escuchado lo que dijiste, que es lamentable hacer uso de la justicia cuando no es tribunales medioambientales? Dije que es lamentable hacer uso de las instancias es el problema que tiene cuando el se país. tiene un diálogo, cuando se puede buscar un diálogo. En este caso, Mario Durán dijo que podía ser, pues, mediador para este problema, y no solo para este problema, o sea, hemos visto que hoy en la mañana incluso Gobernación, a través de Protección Civil y con ayuda de centros penales, ha empezado una campaña de limpieza de alcantarillas en San Salvador. Pero tú no lo ves así, Evelyn, como Héctor mediadora Silva. al ministro de Gobernación. Es que claro, o sea, Ernesto, esto es como decir en un panel, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Aquí es la ciudadanía, mira, si nosotros nos vamos a las imágenes, tú tenés guantes, desechos infectados, que pueden estar infectados, tenés problemas de la basura en todos lados. Esto claro que afecta la salud de los capitalinos. Yo no quisiera pensar que a este gobierno le encanta estar en caos para generar obviamente la necesidad de más ingresos, porque no es que no estamos punto, negando que el problema Ernesto. de la basura está. El problema acá es que se está pasando sobre los trabajadores. O sea, el problema principal o el problema que nosotros vemos es la basura, pero no estamos yendo al origen de ese problema, que es apropiarse de las retenciones laborales. O sea, el problema de la basura es la consecuencia de no haber actuado sobre un problema. El conflicto tiene un Mira, origen como tal. Héctor Silva Argüello intentó mediar el conflicto de los médicos hace años y le costó su presidencia. Nunca fue presidente gracias a ese conflicto. No se trata de mediar o no mediar con intereses políticos electorales. Se trata de ver para adelante. Y así como usted quiere invitar a los alcaldes a su comisión, invítenos a nosotros, invite a la escuela, invite al colegio de arquitectos, invite a las universidades y empecemos a hablar con seriedad de los problemas en su profundidad y tomar decisiones que de verdad nos aportan. Y resolviendo un problema contribuimos a resolver otro. La basura no es basura. Claro. Solo en esto, solo en PET, yo leí un estudio que decía que si recogemos todo el PET y lo vendemos a precio local, podríamos obtener $72 millones al año. Economía circular. Y ese dinero va para fortalecer el bienestar de los trabajadores, que usted tiene toda la razón. Si aquí el empleado municipal que se trata con las patas es al recogedor de basura. No puede ser así. Y esta coyuntura está demostrando que es el principal trabajador de un municipio, ¿sí? El que recoge la basura. Okay. Ese es un héroe voy de a la la ciudad. pausa y regreso con las conclusiones del caso. Me comprometo a invitarlos más adelante con el tiempo prudencial del programa completo para ahondar un poquito más en esto, porque entiendo que si va a haber un citatorio para conversar, alguna propuesta van a llevar los funcionarios, ¿no? Para claro, ello. esperaría yo que vayan con propuestas y no con argumentos. Ok, voy a la pausa y regreso con eso. Bueno. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, es tan grande el conflicto que se ha generado o podría generarse más debido a que a solicitud de las autoridades
se hizo una petición para que el director de la Policía Nacional Civil también cumpliera la orden de la Oficina Fiscal de Apopa, en la que pedía que se desalojara a las personas que impedían el ingreso a los camiones recolectores de basura. Sin embargo, no lo hizo. El fiscal general de la República salió al paso y le advirtió al director de la PNC que negarse a cumplir la orden puede acarrear responsabilidades penales. Ahí les dejo también, por favor, esa imagen donde está el bloqueo de carreteras a estas alturas. Si usted piensa viajar, tome nota de esa situación. A ver, Rebeca, no cumplió. El fiscal dice y le advierte al director de la PNC que negarse a cumplir la orden puede acarrear responsabilidades penales. Hay que preguntarle al director de la policía cuál es su postura y cuál va a ser su actuar de ahora en adelante. Ahora, pues, un tema siempre está vinculado a otro y en la fiscalía se puso la denuncia hace 7 meses sobre lo que estaba pasando con las retenciones laborales y pues el fiscal no hizo nada. Entonces, ¿por qué el fiscal actúa para algunos casos específicos, pero no es coherente en su actuar para todos? O sea, está bien que el fiscal aplique la ley, pero que sea igual para todos. Evelyn, bueno, ¿qué piensas tú del...? Yo lamento en realidad, porque sin duda alguna las instituciones están no para cumplirle a los partidos políticos, a ciertos funcionarios, sino a la ciudadanía. Y en este caso el director de la Policía Nacional Civil tiene una responsabilidad y es el resguardo precisamente de la seguridad pública. Y en este caso es lo que se ha puesto en riesgo, Ernesto. Ya lleva 2 incumplimientos este director de la Policía Nacional Civil, interesante, que siguen a su líder y no cumplen con la ley. Sin duda alguna, la única política con la que este gobierno ha funcionado y sigue funcionando es la incapacidad, sin duda alguna. El director está en la obligación, incluso el alcalde de San Salvador pidió reunirse con él, levantaron un acta con la subdirectora de la policía y él mismo le manifestó que las presiones las tenía por parte de ministros, o sea, de su boca salió, no es un tema de que dicen, no, eso se lo dijo él al alcalde. Y eso es grave, Ernesto, porque estás para cumplir la ley o para caprichos político-electorales, te lo insisto. En este caso, pues claro, el fiscal debe de actuar. Incluso hay una orden funcional por parte de la Fiscalía General de la República. Y claro que el director de la Policía Nacional Civil puede incurrir en delitos que ya va a ser la Fiscalía quien lo determine. Pero, dicho sea de paso, están los juzgados medioambientales. Y así como lo decía el alcalde Mason esta mañana, ya el juzgado medioambiental ha dado la orden de levantar ese bloqueo de manera inmediata. Esto en beneficio de la ciudadanía. No se puede, insisto, Ernesto, jugar con la salud de los salvadoreños. Bueno, y respecto a lo que dice Evelyn, es cierto, pero recordemos, señores, de la Fiscalía, la Policía, la Corte Suprema de Justicia, que así como está el derecho a manifestarse pacíficamente, también está el derecho que nos da el artículo 453, que garantiza el proceso de apelación ante las medidas cautelares, y hace unos minutos Astram publicó de que va a optar por el beneficio de este artículo y va a hacer una apelación. Todos tenemos derecho a la ley y yo creo que este es un tema que, a pesar de que tiene varios canales para poderse resolver, si esta es la medida, pues hay que hacer uso de la ley. Hay un marco legal. Hasta donde yo fui educado, hay que respetar el marco legal. Si no se respeta el marco legal y se quiere cambiar, también hay un marco para cambiar la ley. Yo creo que eso hay que meternos adentro de ese proceso. Respetar los procesos, respetar las leyes. Así fui educado yo. Ahora mira, yo en este programa hace 10 años, una vez que me entrevistaste, yo dije que yo tenía una varita mágica que resolvía los problemas de todo el país. ¿Y saben qué? Tengo esa varita mágica. Todos la tenemos y es ponernos de acuerdo. Y ponernos de acuerdo es no tener todo lo que yo quiero, pero voy a obtener una parte. Vamos a tener que ceder. Si no iniciamos ese proceso, por Dios, estamos soterrando nuestro país. Estamos soterrando las oportunidades. Miren, un caso, los jóvenes no quieren ir a votar. Simplemente no quieren ir a votar. ¿Por qué?
porque no ven esperanza en este país. No lo ven. Vean los datos del Tribunal Supremo Electoral de los jóvenes que van a cumplir 18 años y no fueron a sacar el DUI. Eso es alarmante. Eso es alarmante cuando la gente dice, me voy para Estados Unidos, pero ¿cómo nos van a recibir Guatemala? ¿Cómo nos va a recibir México? Si es que llegamos a Estados Unidos. Ya están las fronteras ahí. Generar esperanza. En la tu reflexión misión final va encaminada a bajar los fusiles. Número uno, sí, a bajar de verdad. Hay demasiado odio en las redes. Demasiado odio. Uno, no hay respeto. Uno. Dos, de verdad, empecemos a hablar con seriedad de eso. Allá afuera hay gente altamente calificada, ingenieros, arquitectos, ecólogos, etcétera, que tienen algo que aportar. Permítanles que también nosotros, como sociedad civil, aportemos a eso. Ok, magnífico. Evelyn, 20 segundos porque se me fue el tiempo, tu reflexión. Sí, bueno, Ernesto, agradecerte hablar sobre este tema y sin duda alguna el diálogo es la solución. Este gobierno se ha caracterizado por generar conflictos y antagonismos, pero nosotros estamos en la plena disposición de conversar, poniendo a los salvadoreños adelante de los problemas. Rebeca, tu reflexión. Bueno, yo estoy de acuerdo con ellos, busquemos el diálogo, aceptemos las mediaciones, aceptemos la invitación del ministro de Hacienda a todas las fracciones y a los alcaldes a poder dialogar y evitarle un dolor de cabeza a todos los salvadoreños, como lo hemos visto esta mañana. Saludos a todos, ya saben que pueden seguirme en las redes sociales como Rebeca Cervantes. Un saludo también a los que nos ven desde el exterior. ¿Ya no corres con una candidatura, Rebeca? En esta candidatura que se viene para el 2021, no. Pero probablemente para el 2024 sí. Ok, interesante, quería ese dato. Quiero agradecerles, Marta Evelyn, gracias por haberme acompañado, a ti también, Andrés. Gracias, hombre. Y Rebeca también, gracias por haberme acompañado con este tema de actualidad. Vamos a estar muy a la expectativa y darle seguimiento a todos estos movimientos que se están generando en el país para evitarle y orientar a la población, evitarles contratiempos a la hora de transitar por esta zona. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.